En esta sección vamos a tratar conceptos referidos al tono o la frecuencia. Bien, al tono o la frecuencia. En primer lugar desarrollaremos el concepto de serie armónica natural. Para abordar este concepto es preciso determinar cómo se comportan los sistemas vibratorios. Los sistemas vibratorios, la mayoría tienden a vibrar simultáneamente a diferentes frecuencias. Y esto es lo que caracteriza a la mayor parte de los instrumentos musicales. Por ejemplo, si tomamos una guitarra y tocamos su sexta cuerda o un sonido, vemos que en este sonido no solo está vibrando su frecuencia fundamental, sino que existe una superposición de otras frecuencias. Su octava, una quinta a partir de su octava, una cuarta a partir de esa quinta. Y así sucesivamente. Esa superposición de frecuencias recibe el nombre de sobretonos. Cuando estos sobretonos expresan relaciones matemáticas definidas, como en este caso, siendo todos estos sobretonos múltiplos de la frecuencia fundamental, se dice que estos sobretonos son armónicos. Y es lo que define a la serie armónica natural. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a la serie armónica natural? Bueno, en principio, por la presencia de un sonido fundamental, que es el que define el tono del sonido total. En segundo lugar, porque todos los armónicos superiores son múltiplos de esa frecuencia fundamental. En el caso de la guitarra, es el sonido característico de una onda tipo diente de sierra. Si observamos el gráfico superior, vemos aquí la forma de onda y en esta parte vemos el espectrograma, donde cada barra longitudinal representa un armónico diferente. En este caso tenemos el armónico fundamental, que es el que alcanza mayor amplitud, porque define el tono del sonido total, y cómo la amplitud de los armónicos va decreciendo con un incremento de la frecuencia. La relación entre frecuencias es por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Es decir, son todos múltiplos de la fundamental. Una cuestión importante a saber es que no todos los sistemas vibratorios presentan todos los armónicos de esta serie. Por ejemplo, si consideramos el sonido procedente de un tubo cerrado, como ser una flauta de pan, en este caso este sonido solo contiene los armónicos impares. Y el timbre resulta más opaco y menos brillante, por ejemplo, con respecto a un tubo abierto. Este es el sonido característico de una onda tipo cuadrada, que es la que está aquí abajo. Esta es la forma de onda y este es el espectro armónico, donde solo tenemos los armónicos impares. Por supuesto que el fundamental es el que tiene mayor grado de amplitud, y a medida con un incremento de la frecuencia, el grado de participación de cada armónico va disminuyendo. El hecho de considerar este tipo de gráficos como el espectrograma y la forma de onda nos permite poder referirnos a un concepto muy importante en música, que es la consonancia. El grado de consonancia entre dos sonidos queda determinado por la cantidad de armónicos comunes presentes entre esos dos sonidos y el grado de participación de cada uno de esos armónicos comunes en el sonido total. Por eso podemos decir que el intervalo más consonante en música es el unísono. ¿Por qué? Porque se trata de dos tonos de frecuencias exactamente iguales. Por ejemplo, como son dos tonos de frecuencias exactamente iguales, presentan los mismos armónicos y el resultado es un sonido muy consonante. Ahora bien, tenemos que saber esto, que
La interacción que se produce entre dos sonidos muy próximos al unísono cuando suenan simultáneamente es una modulación en la intensidad del sonido conjunto que se denomina batido. La diferencia entre ambos tonos determina la frecuencia de batido. Por ejemplo, si yo toco dos tonos separados por una distancia de semitono, ya voy a percibir cierto batimento. A medida que yo achico esa distancia de semitono hacia el unísono, ese batimento irá desapareciendo, hasta llegar a la consonancia propia del unísono. ¿Por qué nos referimos a esto, al batido? Porque la mayoría de los instrumentos musicales se afinan utilizando frecuencias de batido. Y lo que hacen se trata de emular un tono, el intervalo más consonante que existe, que como vimos es el unísono, con respecto a un tono de referencia. Ese tono de referencia puede estar dado por un instrumento ya afinado, un diapasón o un oscilador de pruebas. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, se trata de equiparar, de hacer coincidir el cuarto armónico o cuarto modo de vibración de la sexta cuerda con el tercer modo de vibración de la quinta cuerda. Se trata de hacer coincidir esos modos de vibración porque remiten a la misma frecuencia y así tratar de reducir el batimento, en todo momento tratar de reducir el batimento para lograr la afinación. Ahora bien, en este caso, ahora podemos referirnos al diagrama básico de un sintetizador. No sé si se alcanza a ver. En este diagrama básico de un sintetizador, nosotros nos vamos a concentrar en la interacción del LFO sobre el VCO. Sabemos que el componente principal de la frecuencia es el VCO, el componente principal del timbre es el VCF y el componente principal de la amplitud es el VCA. La interacción, es muy importante considerar ahora la interacción que genera el LFO sobre el VCO. Es una interacción que está referida a la variación de la frecuencia. El LFO, al igual que el VCO, es un oscilador que genera ondas de baja frecuencia. Las ondas más comunes son las ondas de tipo sinusoidal, que son las ondas de tono puro. Estas ondas son ondas de baja frecuencia, pues generalmente se encuentran por debajo del límite inferior de audibilidad. Estas frecuencias que genera el VCO van a incidir sobre el VCO produciendo una modulación de la frecuencia. Este efecto en música recibe el nombre de vibrato, y que esa es una variación de la frecuencia generalmente expresada en cents, que es la división del semitono en 100 partes, y esto en función del tiempo. Para considerar el efecto sonoro del vibrato, podemos escuchar lo siguiente. Esa variación está expresando la modulación de la frecuencia. En el siguiente gráfico podemos ver cómo una onda de tipo sinusoidal generada por el LFO va a afectar a la onda responsable del tono o la frecuencia
que es la onda del BCO. En la parte inferior, en estas tres ondas se expresan los diferentes grados de modulación que puede adquirir esta onda. En todos los casos, la amplitud no varía. Lo que se modifica es la frecuencia de dichas ondas.